España ya espera rival en los cuartos de final de la Nations League como cabeza de serie después de conseguir ganar a Dinamarca en suelo danés. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la quinta jornada de la Nations disputado en el Parken. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española acaba de ganar por 1-2 a Dinamarca en suelo danés, con una victoria que le sirve para meterse en los cuartos de final como cabeza de serie de cara a ese sorteo que se va a celebrar el próximo día 22 de noviembre en Nyon, en la sede de la UEFA, y que va a permitir a la selección española, bueno, pues encarar de la mejor forma posible ese enfrentamiento, ese partido o esa eliminatoria, mejor dicho, a ida y vuelta de los cuartos de final, en el que obviamente el conjunto de Luis de la Fuente, después de 4 victorias consecutivas, yéndose hasta los 13 puntos después de su empate en la jornada inicial 0-0 frente a Serbia, después de ese encuentro que dejó a España, bueno, pues sobre todo no con malas sensaciones, sobre todo con falta de pegada, porque eso fue claramente superior al conjunto balcánico en los segundos 45 minutos. Después tuvo que afrontar partidos, bueno, pues sobre todo frente a Suiza en una situación complicada, con un futbolista menos, pudo resistir, pudo matar el encuentro a la contra, yéndose, como os digo, al final hasta 4 victorias consecutivas que le permiten a este equipo que viene de ser campeón de la Eurocopa demostrar que está en un gran estado de confianza, ser capaz de solventar las bajas con jugadores que vienen entrando, que vienen saliendo y que en definitiva vienen respondiendo y vienen dándole, bueno, pues claramente el acierto, ¿no? Vienen dándole la razón a un seleccionador, Luis de la Fuente, que vuelve a cumplir otro objetivo, que ya ganó una Nations League de la edición pasada, que viene de ganar la Eurocopa y que ya está en estos cuartos de final, al igual que Portugal, que ya está matemáticamente clasificada como primera. Falta por ver si Alemania, Italia y Francia, bueno, pues cómo lo hacen exactamente, y obviamente conocer al resto de equipos, al resto de selecciones que estarán en esos cuartos de final de una Nations League, que vamos a ver si es capaz de mantenerse en el tiempo. Obviamente la UEFA lo va a intentar. Ya sabéis que hay muchos problemas con el calendario y en principio parece que esta competición va a continuar y iríamos ya antes bueno, o en el próximo verano iríamos ya a la cuarta edición. Cada vez, bueno, pues con más partidos, ya que antes sabéis que se pasaba directamente a una Final Four, solo pasaban los primeros de cada uno de los 4 grupos. Ahora se ha ampliado para que haya incluso más partidos, hablando de esos cuartos de final que España encara como primera clasificada, como cabeza de grupo, en un sorteo en el que se espera obviamente que haya selecciones de muchísimo nivel. Ya conocemos al menos una, Italia o Francia están en el mismo grupo y una de ellas obviamente, bueno, pues pasará como segunda, así que yo creo que duelos de bastante nivel, aunque bueno, pues aún no conocemos todos los equipos que estarán allí. Hoy España ha ganado a una selección danesa que, bueno, que lo ha intentado, que ha cambiado con su nuevo seleccionador de plan, de esquema, que ha intentado ser muy agresiva, pero España lo ha leído a la perfección, ha entendido el partido que había que jugar, ha encontrado también esos espacios constantes a la espalda de un Vestergaard que hoy ha quedado claramente retratado en un partido en el que Ayoce, Dani Olmo, bueno, pues han dejado muy buenas acciones, y en el que al final David Raya, después de un error que han cometido entre Ed y Fabián, ha tenido que hacer también una grandísima parada y la ha logrado para evitar lo que hubiese sido un tanto el 2-2 de Skov Olsen en el minuto 92. España, 4 victorias consecutivas, no ha perdido y ahora le queda por delante una última jornada, la número 6, frente a Suiza, partido que se jugará obviamente si no recuerdo mal, en Tenerife, y por lo tanto, bueno, pues una selección española que va dando pasos hacia adelante y que sigue mostrando un gran estado de confianza. Como os digo, ese sorteo se celebrará el próximo 22 de noviembre y ya conocemos al menos 5 selecciones que ya están clasificadas
como os decía antes. En un partido que tenemos que repasar brevemente, en un partido en el que, como os digo, bueno, pues algunas de las noticias más destacadas eran que no podían estar desde el inicio Fabián, no podía estar tampoco Álvaro Morata, eso unido a las bajas que ya conocemos de los jugadores, bueno, pues que venían siendo más habituales o que tenían más confianza de Luis de la Fuente. Tampoco era titular Nico Williams, apostaba a Luis de la Fuente, el seleccionador, por un Alex Baena que lo hizo muy bien en el pasado parón y que, bueno, pues parecía también, ¿no?, que podía ser por su estado de forma y por cómo venía encajando con la selección, un futbolista que sumase. Y la verdad es que, bueno, pues en los primeros minutos no hemos visto a esa selección danesa que ha salido desde el principio a presionar muy arriba, prácticamente emparejando hombre a hombre en su 4-3-3 con los jugadores españoles. Prácticamente los centrales daneses perseguían, ¿no?, tanto a Dani Olmo o a Ayoce, y eso, bueno, pues ha permitido que la selección española, a través de bueno, pues mostrando todo su nivel técnico, todo su nivel también en cuanto a controles, a toma de decisiones rápidas, a decidir muy rápido cuando está rodeado de rivales. La verdad es que España ha comenzado bastante bien el partido, con un Pedro Porro y un Ayoce, bueno, que se han entendido de maravilla, con ambos, Dani Olmo y Ayoce, bueno, pues amenazando siempre, ¿no?, a sus centrales, a los jugadores que les estaban marcando, con que podían bien o bien ir a recibir el apoyo o bien tirar el desmarque a la espalda. Y fruto de esas acciones, de esa conexión entre Pedro Porro y Ayoce, bueno, pues han comenzado a llegar las primeras ocasiones importantes para una selección española que ha generado 2-3 acciones consecutivas. Minuto 8, Ayoce, que salva finalmente Højbjerg después del pase atrás para que Alex Baena llegase e intentase rematar a puerta prácticamente vacía. En minuto 9, en esa acción del córner, Ayoce toca el balón dentro del área pero no termina de acertar. Un par de minutos después, otro pase de Pedro Porro a la profundidad para que Ayoce, en el mano a mano, bueno, pues dispare al larguero, en una acción en la que ha tenido mucho tiempo para decidir mejor, y al final su disparo no ha podido batir a Schmeichel. Y fruto, bueno, de esos ataques de la selección española, ha terminado también llegando, bueno, pues otro error bastante claro de un Vestergaard, que en esos primeros 45 minutos ha quedado totalmente retratado, y sobre todo en el inicio del partido, con una presión alta de España que obliga al error del central danés, la recuperación de Mikel Merino, y de nuevo Vestergaard se vuelve a equivocar, dando un paso hacia adelante para defender o para intentar defender el chut desde fuera del área de Mikel Merino. Merino abre hacia la derecha, el pase de Ayoce para Mikel Oyarzabal, y este en el mano a mano que bate, como no puede ser de otra forma, a Schmeichel, demostrando que con la selección española, bueno, pues ese bloqueo que tiene con la Real Sociedad en los últimos toques dentro del área no le pesan, con el conjunto de Luis de la Fuente viendo de nuevo portería y marcando ese 0-1 en el minuto 15, que ponía muy rápido por delante a una selección española que se estaba encontrando en ese inicio de partido muy cómodo, sobre todo gracias, ¿no?, a esas combinaciones entre Pedro Porro y un Ayoce Pérez, que estaba atacando constantemente a la espalda de un Vestergaard al que hoy le hemos visto las costuras constantemente, cuando ha tenido que girar, cuando ha tenido que correr hacia atrás, cuando ha tenido que perseguir algún rival, ¿no? Una selección española que ha encontrado bien esas situaciones, con Dani Olmo también, bueno, pues maniobrando y dejando atrás a Joaquín Andersen cuando este tenía que salir muy lejos a por él. Y la verdad es que España estaba dando una sensación de comodidad en ese inicio de partido bastante llamativa ante la presión alta, ante esas persecuciones de una selección danesa que intentaba tener el balón, que es cierto que los últimos 15-20 minutos de la primera parte ha tenido más posesión que la selección española, pero a la que le ha costado mucho tener profundidad. Bueno, pues ese plan que tenía el nuevo seleccionador danés de meter a Eriksen y a Grönwijk por dentro para dejar las bandas a los laterales, las subidas de Christiansen y de Alexander Ba, bueno, pues aunque se han producido algunas subidas, no han terminado generando situaciones de peligro, porque los centros eran muy pasados al segundo palo. Højlund apenas ha tenido ningún tipo de presencia, y la realidad es que, bueno, pues España ha podido correr en algunas situaciones, tener contraataques, tener transiciones, y ahí le ha faltado un poquito de colmillo, ¿no? Para poder marcar antes el tanto del 0-2. Dinamarca le estaba costando mucho generar, como os digo, acciones frente a la portería de David Raya, hasta que ha llegado
una serie de rechaces después de un centro lateral. Aymeric Laporte despeja, el balón le toca a Oyarzabal, el balón se queda muerto y Grönwijk desde dentro del área chuta, pero Martín Zubimendi está perfectamente colocado, más atento que nadie y bueno, pues siendo determinante para que ese balón no pueda ir a la portería de David Raya y al final se vaya a córner. Muy bien España en las acciones a balón parado, creo que apenas han tocado balones, han rematado los futbolistas daneses, así que también muy bien ahí España y bastante bien en esas acciones por arriba un David Raya que ha dado bastante seguridad saliendo y bloqueando el balón, ¿no? España que se iba ganando al descanso con la sensación de que había hecho un buen inicio de partido y que a partir de ahí, bueno, pues le había durado la inercia un par de minutos más, 10 minutos aproximadamente, y a partir de ahí, bueno, pues había perdido un poquito el control del partido, no estaba, es cierto, recibiendo ocasiones, no estaba tampoco, no le estaban generando peligro, pero le estaba faltando capacidad para tener más el balón, para instalarse en campo rival, para, bueno, pues en definitiva hacer que Dinamarca corriese detrás del balón más allá de una presión alta inicial que al final de la primera parte ha comenzado a ser efectiva porque España buscaba el pase en largo directamente hacia Jose y este estaba, bueno, pues emparejado con un Vestergaard que sufre cuando tiene que correr hacia atrás o cuando tiene que girar, pero que en los balones, en los envíos directos, bueno, pues es un jugador muy muy poderoso porque creo que mide más de 2 metros, ¿no? España que ha salido a la segunda parte con un plan diferente, teniendo más el balón, con esa presión alta de Dinamarca, ¿no? A la hora de cuando tenía David Raya el balón, España intentaba salir jugando desde atrás, pero Højlund o Eriksen, que eran los que podían presionar, bueno, pues intentando con esa presión alta quitarle el balón al guardameta de español, y ahí, bueno, pues entraban las triangulaciones, ese tercer hombre que conocen de maravilla, bueno, pues los jugadores españoles, ¿no? Y España ha podido comenzar a salir, sobre todo siempre o prácticamente siempre por el lado zurdo, con Aymeric Laporte buscando cambios de orientación hacia Pedro Porro, y una selección española, ¿no? que ha podido combinar en ese inicio de la segunda parte, que ha comenzado a controlar el partido a través de la posesión, algo que no había podido lograr en los primeros 45 minutos, y también generando acciones de contraataque, generando acciones de transición en las que Ayoce ha sido uno de los grandes protagonistas también, y su conexión con Dani Olmo, ¿no? Precisamente esa conexión entre ambos jugadores, Dani Olmo y Ayoce, es lo que le ha terminado dando a la selección española el tanto del 0-2, que ha obviamente abierto ya mucha brecha en el marcador, con una acción de ataque posicional, con Dinamarca colocada toda en su terreno de juego, Laporte que tiene encima a Højlund, este tiene que pasar por dentro a Zubimendi controla, primer pase para Dani Olmo, que recibe entre líneas, se gira, control perfecto y encuentra entre lateral izquierdo y central zurdo de Dinamarca, Christiansen y Vestergaard, el desmarque perfecto de un Ayoce que hace un par de controles, toca el balón y con su remate cruzado vuelve a marcar, dejando un partido con gol y con asistencia, demostrando que está en un gran estado de forma, uno de los máximos goleadores de la liga, con fianza de Luis de la Fuente, en un partido, como os digo, muy importante, en el que obviamente, bueno, pues no podía estar al 100% Álvaro Morata, seguramente mucha gente hubiese optado por Samu Morodion, pero el seleccionador, confiando en gran parte de sus campeones de la Eurocopa, estos demostrando que acierta apostando por ellos y dando resultados. Marcaba el 0-2 España, minuto 58, a partir de ahí, bueno, carrusel de cambios, Dinamarca obviamente teniendo que ir hacia adelante, España metiendo a Fabián por un Alex Baena que se ha ido del campo, bueno, pues tocado, llorando por un problema en el tobillo, España que ha tenido algunas acciones más de contraataque, una Ayoce que ha vuelto a tener, después de un pase genial de Pedro Porro a la espalda otra vez de Vestergaard, un mano a mano en el que, bueno, pues el delantero canario ha estado bastante mal, intentando una vaselina cuando tenía tiempo para hacer una solución más sencilla y mucho mejor. La vaselina al final se ha terminado marchando fuera muy desviada. Una España que la verdad es que a partir de ahí, con esos cambios, la entrada de Nico, más tarde la entrada también de Pedri, el debut de Casado, la entrada también de Álvaro Morata por también, bueno, pues los problemas que ha tenido físicos, un Martín Zubimendi que parece que se tocaba la parte del muslo o de la ingle, ¿no? Esperemos que no sea nada. La verdad es que a Dinamarca le ha costado bastante
generar acciones de peligro, el jugador que más lo ha intentado, que ha entrado en esa segunda parte junto a Damsgaard en el minuto 60 ha sido Isaksen, el extremo de la Lazio, y bueno, pues sí que ha puesto a Pedro Porro en más compromiso, ¿no? Buscándole ese desborde, buscando disparos cruzados. Ha tenido en el minuto 78 Isaksen un balón cruzado, un disparo al poste que a punto ha estado de meterse la portería de David Raya, después de una de las pocas acciones en las que Christensen ha podido recibir entre líneas, girarse, ¿no? Y poner a correr a alguno de sus compañeros. Resistía España ese empujón que tenía la selección danesa y después ha terminado llegando un error bastante grave entre Fabián primero, que da un pase atrás sin mirar hacia el guardameta, y un David Raya que, bueno, pues con Isaksen prácticamente encima, en vez de intentar despejar el balón de primeras, bueno, pues al final ha terminado intentando regatear al futbolista danés, introduciéndose ese balón en la portería, el tanto del 1-2, Dinamarca que se venía arriba, obviamente minuto 84, no tenía nada que perder, el empate tampoco, bueno, pues el empate no le quitaba a España el puesto de cabeza de serie, pero obviamente era muy importante para Dinamarca, que sigue luchando, ¿no? por intentar estar en esos cuartos de final de la Nations League como segunda clasificada, el conjunto local que se iba arriba con todo, y al final en el último segundo, después de un disparo en la frontal de Skov Olsen con la zurda prácticamente pegado al poste, aparece David Raya para solventar, para quitarse de encima ese error que había cometido antes y desquitarse haciendo una parada espectacular con la punta de los dedos, desviando ese balón a córner e impidiendo que España se llevase al final tan solo un punto de su visita a Dinamarca. Finalmente, final de partido, España que ganaba por 1-2 frente a Dinamarca en el Parken Stadium y sumaba 4 victorias consecutivas para un total de 13 puntos después del empate en la jornada número 1 frente a Serbia, clasificándose ya directamente como cabeza de serie para esos cuartos de final de la Nations League, que se jugarán ya en 2025, un sorteo que os recuerdo se celebrará el 22 de este mismo mes de noviembre, así que también repasaremos cuando ocurra ese sorteo para analizar y para hablar, bueno, pues del emparejamiento y de los rivales que tenga la selección española. El conjunto de Luis de la Fuente vuelve a cumplir un objetivo, el conjunto de Luis de la Fuente vuelve a demostrar que está ahora mismo jugando a un nivel espectacular, siendo junto a Argentina la mejor selección del mundo sin ningún tipo de duda, y además, bueno, pues demostrando que tiene un gran abanico de futbolistas que son capaces de rendir, y cuando hay bajas ellos son capaces de dar un paso hacia adelante y responder. En esta ocasión, en este nuevo parón de noviembre, en este partido clave, se vuelve a demostrar. Gracias por ver el vídeo, nos veremos en los próximos días hablando más de la selección española en ese duelo entre España y Suiza que se jugará el día 18 de noviembre. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.